Bienvenidos hermanos a la Catequesis Parroquial 2021. La exhortación apostólica a la alegría del amor fue lanzada el 19 de marzo 2016. Este documento nos habla sobre la belleza y la alegría del amor familiar. En este 2021, junto a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, pongamos en el corazón de Jesús, María y José a nuestras familias, iglesia doméstica amada por Dios. Iniciemos el repaso del capítulo 1, del numeral 8 al 30. Queridos hermanos de la parroquia de Esquipulitas, les envío un fraternal saludo. Como habíamos dicho en la presentación anterior, vamos a realizar una síntesis de cada uno de los capítulos de la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia, la alegría del amor. Estamos ahora entonces en el primer capítulo. Y quiero entonces recordarles que esta exhortación el Papa nos ha invitado a profundizarla durante un año que vamos a empezar ya en los meses posteriores. Como nosotros ya iniciamos, tenemos la oportunidad de seguirla profundizando y seguir leyendo, a manera de que se convierta para nosotros en un documento muy importante y que ayude bastante a nuestras familias. En el capítulo primero lleva como título A la luz de la palabra. Entonces, en esa ocasión, el Papa Francisco expuso este tema retomando unas palabras tan importantes del Salmo 128, versículos del 1 al 6. Voy a leerlo para que lo tengamos presente y cada uno también puede orarlo, puede leerlo, hacerlo en comunidad, para que estas palabras del Salmo orienten lo que hoy nos dice el capítulo número 1. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Hermanos, este es el punto de partida del capítulo primero, a la luz de la palabra. Este punto de partida nos lo da entonces este salmo, ¿verdad? Que es una casa ideal, un lugar donde se vive en familia. Vamos a realizar, ¿verdad?, en 5 momentos, 5 puntitos, brevemente, porque esta es una manera de síntesis, no se pretende abarcar todo el capítulo. La primera parte, tú y tu esposa, en torno a la mesa festiva de la familia bíblica. Algunas afirmaciones que escuchamos anteriormente de la Sagrada Escritura que son puntuales en este sentido. Primero, la imagen de Dios se refiere a la pareja humana, hombre y mujer. La fecundidad de la pareja humana es imagen viva y eficaz, signo visible del acto creador de Dios. Aquel pasaje, hombre y mujer los crió, a imagen y semejanza de Dios los creó. La pareja humana que ama y engendra la vida, la imagen viviente de Dios y camino del desarrollo de la historia de la salvación. También se refiere a la relación fecunda de la pareja, imagen y reflejo viviente de la Santísima Trinidad, que es comunión de amor. Recordamos que la familia es el reflejo de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se aman plenamente, en plenitud. La familia debe ser el reflejo de ese amor que procede de la Santísima Trinidad. También en esa ocasión escuchamos que al varón no solo le faltaba algo, sino le faltaba alguien. Por eso
Recordamos aquel pasaje del Cantar de los Cantares: yo soy para mi amado y mi amado es para mí, a manera de reflexionar en torno al matrimonio como algo verdaderamente de la unión del hombre y de la mujer, donde hay un verdadero complemento. Y también la unión matrimonial en su dimensión sexual y corpórea, la unión en la entrega del amor, la unión de las dos carnes que contemplada también en el Hijo. Aquel pasaje del Génesis, ¿verdad?, que habla: esta sí es carne de hueso de mis huesos y carne de mi carne, para reflexionar de la unidad que hay en el hombre y la mujer. El segundo punto del capítulo está relacionado con aquel punto que habla: tus hijos como brotes de olivo, recordando el Salmo 128. ¿Qué podemos decir de este segundo momento? El don de los hijos construye y da plenitud a la familia. Por eso los hijos son vistos como un don de Dios y como una responsabilidad ante Dios. Es decir, estos hijos que construyen y le dan plenitud a la familia. La importancia que tiene entonces el pasaje del Salmo, ¿verdad? Tus hijos como brotes de olivo. Y también en agradecimiento a aquellas personas que, aún no pudiendo tener hijos, adoptan a un niño para poder educarlo, ya que el ser padre no es solamente el que engendra, sino que el que educa. Recordamos también que la familia es vista como iglesia doméstica. Jesús entra en ella para comer juntos, porque Jesús también es parte de una familia. Y también la familia y la transmisión de la fe. Recordamos en ese punto tan importante de que la familia es el primer lugar de la catequesis de los hijos. Es el lugar donde se tiene que vivir la vida cristiana y donde se tiene que transmitir la fe, la transmisión del amor a Dios y la transmisión del amor hacia los demás. También recordamos que los padres son para sus hijos los primeros maestros de la fe. Los padres y su misión educadora, los hijos y su deber de cumplir los compromisos familiares sin excusas, ni siquiera de tipo religioso. Y recordamos también lo que decíamos en esa ocasión, ¿verdad?, que los hijos no son propiedad de los padres, sino que tienen su propio camino y su propia vida y su propia misión que deberán cumplir más allá de la disposición de sus padres. También la necesidad de otros lazos más profundos, que son las relaciones familiares. La importancia, ¿verdad?, de que en la familia todos la constituimos y todos debemos ayudarnos unos a otros. Luego pasamos a un tercer momento, y ese tercer momento del capítulo primero se refería a un sendero de sufrimiento y de sangre, las pruebas y las dificultades que hay también en la familia. La familia bíblica, sin embargo, no es una familia como romántica, como ideal, nada más, sino que hay una dimensión también oscura que se descubre desde sus inicios. Por ejemplo, cuando Caín mata a su hermano Abel, este fratricidio, cuando existen también esas grandes dificultades, como el rey David que comete adulterio y asesinato, esas pruebas y dificultades que hay también a veces en la vida de las familias. Un sendero familiar de sufrimiento y de sangre. Y luego, cuando pasamos ya al Nuevo Testamento, recordamos en esa ocasión que Jesús, nuestro Señor, que es la plenitud de los tiempos, Jesús que viene a este mundo, que nace, como dice San Pablo, bajo la ley, nace de una mujer. Jesús se hace cercano a las familias que tienen problemas. Jesús que no ignora y no se aleja de la vida de las familias con dificultades. Y también recordamos que la palabra de Dios es compañera de camino de todas las familias, aún aquellas situaciones que son más difíciles. Cuando en el Salmo 128 hablamos también acerca del trabajo humano, de la fatiga de tus manos, porque efectivamente habla también de aquel padre que se fatiga
y que eso mismo es parte de su vida también, el sacrificio por su familia. Y hablamos en esa ocasión acerca del trabajo, el trabajo que es parte fundamental de la dignidad humana y la importancia que tiene también en su familia. Por un lado, la importancia que tiene pues el sacrificio, el sentido del deber, el sentido de la responsabilidad, pero también, como veremos en el siguiente capítulo, en la síntesis del siguiente capítulo, las pruebas y las dificultades de los hermanos que no poseen hoy un trabajo digno y estable. Es donde nosotros también como familias nos volvemos solidarios ante esta situación. También en esa ocasión del capítulo primero hablamos de la importancia del trabajo en el desarrollo de la familia, es decir, cómo realmente el trabajo dentro de la familia y el trabajo que sirve para subsistir, para poder vivir, para poder crecer. En ese sentido hablamos de la importancia que tiene pues esa relación también del trabajo. El punto fundamental es pues que el trabajo sea un medio para poder vivir y para poder desarrollarse, pero no puede convertirse también en una justificación que nos impida relacionarnos como familia, que no puede convertirse en una realidad, en una situación que nos aleje de la vida familiar. También hablamos pues en esa ocasión de este sufrimiento de la precariedad laboral, la ausencia de fuentes de trabajo que afecta la vida de las familias. Como les decía, hermanos, este punto también pues se refiere a que estamos en esta situación difícil que provoca dificultades también en la vida de las familias. También en esa ocasión hablamos en el capítulo primero cuando el ser humano se comporta como tirano frente a la naturaleza. Hoy en día estamos invitados ante todo a cuidar de la naturaleza y el Papa nos hace esa reflexión también, cómo realmente somos administradores de los recursos naturales, cómo el mundo, los gobiernos, las personas nos volvemos en administradores de los bienes naturales, de la justa distribución de los bienes, del cuidado de la naturaleza. Qué importante es que nosotros pensemos, ¿verdad?, que el ser humano debe comportarse en bien de los demás, porque hay que pensar también en las futuras generaciones. De eso nos hablaba el trabajo humano. Y en el quinto punto se refiere a la ternura del abrazo, decíamos en esa ocasión, la ternura del abrazo, ante todo por la cercanía que significa la palabra de Dios, la presencia de Jesús, pero también la presencia de los hermanos en la vida de las familias. Decíamos en esa ocasión que ante todo el amor y la entrega a los demás, del que el padre y la madre son testigos en su propia existencia, así como de la misericordia y del perdón. Lo que puede significar entonces que tanto en el matrimonio como en la vida familiar de los padres y los hijos, tiene ante todo este sentido. Es el sentido del salir de sí mismo, es el sentido del sacrificio por el otro, es el sentido del amor hacia los demás. Y por eso es de que los padres, dice, pero también toda la familia puede convertirse en este sentido en testigos del perdón y la misericordia. Cuánta falta hace que en las familias, a la luz de la palabra de Dios, especialmente de la cercanía de Jesús, puedan convertirse en lugares, en iglesias domésticas donde se vive el perdón y la misericordia. En esa ocasión también, en el capítulo 1, hablábamos de la ternura en el contexto del amor, que es expresión de unión con el Señor. Y hablamos aquí tanto de Dios y que se refiere también a la vida matrimonial y de los padres. Dios que tiene rasgos maternos y rasgos paternos. Los rasgos maternos de la ternura, de la misericordia, de la cercanía, del abrazo de una madre.
Dios que tiene eso, pero que también eso representa que la vida de la familia debe ser en un contexto también de ternura y de misericordia, de compasión, de cercanía. Y por otro lado, los rasgos paternos de seguridad, de trabajo, esos rasgos paternos de presencia y de amor. Entonces a eso se refiere también que es el ejemplo de la familia, ¿verdad? La familia que también tiene esos rasgos de Dios en su propia vida. En esta ocasión hablamos también que la familia vista desde la fe, del amor, la gracia, el compromiso, es una comunión de personas reflejo de la Trinidad, así como se habló anteriormente, y es reflejo de la obra creadora del Padre, llamada a nutrirse de la palabra de Dios, de la oración y de la comunión eucarística. Recordamos entonces que la familia cristiana o las familias que aspiran realmente a vivir una vida auténtica, una vida que nos llene realmente de la bendición del Señor, es aquella familia que ora junta, aquella familia que escucha la palabra de Dios, que vive la comunión de la Eucaristía, de aquella familia que es un vínculo de comunión, de amor, es un vínculo de unidad, es un vínculo de solidaridad, que la familia realmente pueda verse bajo esas características del amor de Dios, que la familia pueda verse desde las características del perdón, de la misericordia, de la comunión, de la oración, de la escucha de la palabra de Dios. Si nuestras familias se esfuerzan por vivir de esa manera, pues tendremos las familias que podrán superar las dificultades, que podrán vivir con más paz, que podrán vivir con una experiencia de mayor certeza de la presencia de Dios, que podrán perdonarse las debilidades, que podrán unirse en los problemas y que podrán salir adelante. Esta es la enseñanza del primer capítulo y termina pues también con algo muy bonito, y es el ícono, la imagen de la familia de Nazaret y la ayuda de la Virgen María para reconocer el mensaje de Dios en la historia de las familias. Recordamos que ahí terminamos ese primer capítulo recordando a la familia de Nazaret. De hecho, en las catequesis siempre oramos a la Sagrada Familia. Y María Santísima, que es el ejemplo de la escucha de la palabra que se pone en práctica y que ella también acompaña a cada una de nuestras familias. Queridos hermanos, esta pequeña síntesis sirva entonces para recordar ese primer capítulo y para ir retomando nuestras catequesis, para ir reflexionando y para decir por dónde vamos caminando. Seguramente de parte de la Iglesia, el Santo Padre nos ha llamado a profundizar y eso tiene que ser parte también de nuestro trabajo y de nuestra vida. Si tenemos la ocasión de repasar algunos numeritos, pues qué bueno que lo hagamos. Siempre nos dirá algo el Señor en nuestras vidas. Que Dios los bendiga y vamos a seguir adelante con nuestras catequesis y tengamos entonces presente lo que hoy el Señor quiere decir a nuestras vidas. Que Dios les acompañe y que todas las familias estemos bajo la mirada de Jesús, de San José y de la Virgen Santísima. Que así sea. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Si aún no has adquirido tu exhortación apostólica, te recordamos que está a la venta en Oficina Parroquial. Este año abramos nuestro corazón a las enseñanzas que nuestra Iglesia tiene para nosotros y seamos testigos de los frutos de nuestro estudio y oración por nuestras familias. Te esperamos la próxima semana.